Qué bueno que están aquí en el canal para que vean esta receta porque quedó deliciosa. Es una crema de calabaza y ahorita es el tiempo que se cosechan calabazas, hay que aprovecharlas y si no, también hay enlatadas. De cualquier manera se puede preparar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los ingredientes que necesitamos. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista de estos ingredientes para preparar esta maravillosa crema de calabaza. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los chiles. A estos yo los voy a abrir para quitarles las semillas y las venas para que no queden enchilosos. Las semillas ya casi se las quité y estas venitas son las que vamos a quitar para que nada más le dé sabor y no quede picoso. Ya que quitamos semillas y venas, vamos a partir el chile en unos pedacitos chicos. Se pueden ayudar con las tijeras, con el cuchillo, como quieran. Y voy a partirlo primero así en tiritas y luego voy a cortarlo en pedazos pequeños y así vamos a partir todo el chile. Y el otro chile que tengo ahí a un lado, ese lo voy a cortar en rodajitas para adornar la crema de calabaza. El chile ya está partido en trozos pequeños. Ahora sí empezamos a preparar nuestra crema. En una olla vamos a agregar el trocito de mantequilla y podemos ir agregando la cebolla que ya tenemos partida finamente, así pedazos chiquitos. Vamos a dejarla aquí un momento para después agregarle el ajo picado. Aquí tengo el ajo y vamos a dejar que se mezclen los dos sabores. En cuanto empiece a oler así riquísimo, vamos a agregarle el chile que ya está partido. El ajo y la cebolla está oliendo riquísimo y junto con la mantequilla, esto indica que la crema de calabaza va a quedar buenísima. Ahora agregamos el chile que ya estaba partido y vamos a darle una pasadita ligeramente. No quiero que se vaya a quemar ni el chile ni el ajo para que no nos vaya a amargar nuestra crema. Después de que agregamos el chile picado, vamos a agregar, esto estuvo como un minutito junto, así guisándose. Vamos a agregarle nuestro puré de calabaza, que les quiero comentar que si no consiguen el puré enlatado, lo pueden preparar con calabaza. Nada más la van a cocer primero y va a quedar así suavecita para preparar este puré. Pero este puré lo pueden conseguir en los supermercados. Vamos a dejar el puré de calabaza que se junte con los otros ingredientes para empezar a agregar lo que falta. Aquí vamos a dejarla más o menos un minuto nada más para poderle agregar el caldito de pollo. Ahora sí, agregamos el caldo de pollo. Vamos a mezclarlo y empezamos a agregar lo que es la nuez moscada, que es una pizca. Le vamos a agregar también una pizquita de canela. Son estos sabores que en el otoño, sobre todo en el mes de noviembre, que acostumbramos la calabaza, el camote, que el pay de calabaza. Es una fecha como hay mucho, es cuando más se prepara. Le vamos a agregar también en este momento un poco de pimienta molida. Y de sal. Nos vamos a esperar a que hierva porque recuerden que el caldo de pollo ya está con sal. Entonces vamos a ir agregando poco a poco. Pero yo quiero hasta que tenga todos los ingredientes para ver qué tanta sal le hace falta. Vamos a dejar a que hierva para poderle agregar la crema. El puré de calabaza ya empezó a hervir. Entonces lo probé y le hizo falta un poquito de sal. Y como le hace falta la crema, entonces sí va a ser necesario agregarle. Esta es aquí a mi crema. Ustedes van probando a ver qué tal les parece. Ahora sí, agregamos la crema. Vamos a mezclar y vamos a checar a ver qué tal está de espesa.
Si ustedes la quieren más sueltita, le pueden agregar más caldo de pollo o le pueden agregar también un poco de leche. Como esta crema está espesa, voy a agregarle media taza de leche. Y otra vez vamos a mezclar bien y ahora sí con esta va a quedar perfecta. Vamos a dejar a que empiece a hervir. La crema de calabaza ya está hirviendo, ahora sí le voy a apagar y ya queda lista para emplatarla. La probé de sal, quedó perfecta con el poquito que le había agregado. No se imaginan lo increíble que huele esta crema de calabaza. Es como esos olores que se aproxima ya a diciembre y huele a canelita, a esos sabores tan ricos que tenemos. Pues ahora sí, vamos a emplatarla. Ahí le salen los trocitos de chile muy discretos. Y ahora sí, cada quien le va a agregar lo que quiera a su crema. Yo le voy a poner aquí un poquito de crema, unos trocitos de queso, las semillas de calabaza que están tostadas y unos pedacitos de chile y que le dé mucho color porque el sabor ya lo tiene. Pues ya está listo este plato. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta. Espero que lo preparen, me mandan su comentario y van a ver qué rico es preparar esta crema de calabaza. Sobre todo en este mes de noviembre, que es el Día de Gracias en Estados Unidos. Ojalá que la preparen y aquí también porque queda riquísima. Pues recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y vean mi crema de calabaza. Aquí la vamos a probar con un pedacito de queso, semillas de calabaza y vean. Está riquísima, prepárenla, les va a encantar. Los ingredientes que necesitamos es una lata de puré de calabaza que pesó 425 gramos. Una pizca de canela en polvo, un chile guajillo o nopalero, cualquiera de los dos les puede servir, un tercio de barra de mantequilla, una taza de caldo de pollo, una taza de crema, una cucharada sopera de cebolla picada, 2 dientes de ajo finamente picados, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Y para acompañar esta deliciosa crema de calabaza podemos agregarle, si ustedes gustan, semilla de calabaza, trocitos de queso del que tengan. También podemos agregarle un poquito de crema ácida y un chile también así cortadito para darle mucho color a la crema de calabaza. Pues son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.